¿Tu familia alguna vez te hizo sentir que eras el menos importante, solo porque elegiste una vida diferente? ¿Qué harías si descubrieras que esa vida diferente era exactamente lo que tu abuelo quería proteger? Hola, ¿todo bien? La historia se centra a una herencia familiar que desata tensiones y revela favoritismos. El protagonista enfrenta el desprecio de su familia durante la lectura del testamento. El relato explora reconocimiento, expectativas, sorpresas inesperadas. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mis padres se rieron cuando mi hermana heredó la colección de autos clásicos de mi abuelo, valuada en millones, y me dijeron, ¿te conviene más seguir con tu trabajo de mecánico? Entonces el abogado de mi abuelo se puso de pie y mi mamá empezó a gritar. Yo siempre fui el hijo práctico, que aparentemente es otra forma de decir el olvidable. La sala del notario tenía ese olor a papel viejo y aire frío que te recuerda que todo es serio. Éramos 8 personas apretadas alrededor de una mesa larga. Mis padres, mi hermana Valeria con su marido Gustavo, mis 2 tíos y yo. El abogado, un hombre de unos 60 años con lentes de armazón grueso, había empezado a leer el testamento con voz monótona. Cuando llegó a la parte de la colección, Valeria se levantó medio segundo antes de que terminara la frase, como si ya lo supiera. Mis padres intercambiaron esa mirada que yo conocía de toda la vida. La mirada de, claro, era lo esperado. Mi papá me vio de reojo y soltó eso de que si me convenía más seguir con el trabajo de mecánico, y mi mamá se rió con esa risa pequeña, de nariz, que siempre usaba cuando quería que algo doliera sin parecer cruel. Valeria ni me miró. Acomodó su silla como si la herencia ya estuviera guardada en su garaje. Entonces el abogado carraspeó, levantó la vista por encima de los lentes y dijo que había una segunda sección del documento. Mi mamá dejó de reírse. El silencio que siguió fue distinto al anterior, más tenso. Y cuando el abogado empezó a leer esa segunda parte, mi mamá abrió la boca y lo que salió no fue una palabra, fue un grito. Yo tenía 34 años en ese momento y llevaba 11 trabajando como mecánico especializado en restauración de autos clásicos. No era el tipo de trabajo que impresionaba en las reuniones familiares. Mi hermana Valeria era contadora, casada con Gustavo, que trabajaba en una constructora, vivían en un departamento grande en Providencia y tenían el tipo de vida que mis padres mostraban en fotos. Yo tenía un taller pequeño en Maipú, las manos siempre con algún rastro de grasa aunque me las lavara 3 veces, y un departamento de 2 ambientes que olía a café y a aceite de motor. La traición familiar no empezó ese día en la notaría. Empezó mucho antes, pero ese día fue cuando todo quedó expuesto, sin posibilidad de disimulo. Lo que mis padres no sabían, lo que Valeria no sabía, era que mi abuelo y yo habíamos tenido 11 años de conversaciones que nadie más escuchó, y que cada una de esas conversaciones había dejado un rastro. Los gritos de mi mamá llenaron la sala de un modo que me pareció casi irreal. El abogado esperó con una paciencia que debía venir de años de ver escenas exactamente como esa. Gustavo, el marido de Valeria, puso la mano sobre la mesa como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Valeria sí las encontró, rápido, como siempre. Esto tiene que ser un error, dijo ella con esa voz firme que usaba cuando quería imponer algo, sin parecer que lo estaba imponiendo. El abuelo no estaba bien en los últimos meses. Todo el mundo lo sabe. El abogado se sacó los lentes, los limpió despacio con un pañuelo y los volvió a poner. Don Héctor firmó este documento hace 16 meses, dijo, en presencia de 3 testigos y con certificación médica de plena capacidad. No hay margen para impugnación por incapacidad. Mi papá golpeó la mesa con los nudillos, no fuerte, pero lo suficiente para que todos lo miraran. ¿Y cuándo pensaba avisarnos que existía esta segunda parte? El señor Héctor instruyó que se leyera el día de hoy, en este orden, respondió el abogado. Primero la sección que ustedes ya conocían, luego esta. Lo que la segunda sección decía era simple, al menos en palabras. El taller mecánico que mi abuelo tenía desde los años 70, el que nadie de la familia había pisado en décadas porque consideraban que era cosa de obreros, me lo dejaba a mí, con todo adentro. Herramientas, equipos, el edificio y una cuenta separada vinculada al taller que nadie sabía que existía. Una cuenta con casi $80,000 acumulados durante años de trabajo silencioso. Mi mamá no gritó por la cuenta. Gritó porque el documento también incluía una carta personal de mi abuelo, que el abogado leyó en voz alta sin que nadie pudiera detenerlo. En esa carta, el abuelo Héctor decía, con palabras que él mismo eligió, que la colección de autos era un bien material que podía venderse o exhibirse, pero que el taller era un oficio, y que en 11 años de visitas, el único de sus descendientes que había
había entendido ese oficio era yo, que me había visto restaurar un Chevrolet del 68 con mis propias manos, que había aprendido a escucharme hablar de motores con la misma atención con que yo lo escuché hablar de su vida, que Valeria nunca fue al taller, que mis padres tampoco. Valeria se puso de pie. Él siempre te mimó de otra manera, me dijo, mirándome como si yo hubiera hecho algo. Pero esto es diferente. Esto tiene consecuencias legales. Las consecuencias legales ya están firmadas hace 16 meses, dije. Fue la primera vez que hablé desde que entramos a esa sala. Mi papá me miró con una expresión que nunca le había visto del todo. No era rabia pura, era algo mezclado con algo más difícil de nombrar. ¿Tú sabías esto? Sabía que el abuelo me iba a dejar el taller, respondí. No sabía los detalles de la cuenta, y no nos dijiste nada. Él me pidió que no dijera nada. La humillación que habían intentado hacerme sentir con ese comentario del trabajo de mecánico quedó flotando en el aire de otra manera. Yo no dije nada sobre eso. No hacía falta. Salí de la notaría 20 minutos después, cuando el abogado terminó los procedimientos administrativos. Mis padres y Valeria se quedaron adentro, hablando entre ellos con esa energía de la familia tóxica que se reorganiza cuando algo no salió como esperaba. Gustavo me alcanzó en el pasillo. Era la primera vez en años que me buscaba para hablar a solas. Oye, me dijo, con una voz que quería sonar tranquila. Valeria está muy afectada. Si pudieras considerar algún arreglo... No hay arreglo que considerar, dije. Es un testamento. Está firmado y certificado. Gustavo asintió despacio, como procesando. Luego volvió adentro. En el ascensor, solo, me permití respirar. No de alivio exactamente, de algo más parecido a reconocimiento, porque la traición familiar que yo había vivido durante años no había sido un momento dramático. Había sido acumulada, despacio, en comentarios pequeños y en ausencias. En que mis padres no fueron a la inauguración de mi taller. En que Valeria nunca preguntó en qué estaba trabajando. En que cada vez que había una decisión familiar importante, yo me enteraba último o directamente no me enteraban. Lo que vino después fue peor de lo que esperaba. 3 días después de la lectura del testamento, mi mamá me llamó, no para hablar, para presionar. Tu hermana está destruida, dijo. No duerme. Gustavo dice que ella pensaba usar esa plata para el departamento nuevo. La colección de autos vale varios millones, mamá. Eso fue para ella. Eso no es líquido, tú lo sabes. Tarda en venderse. No es mi problema. Silencio. Rodrigo, somos una familia. Sí, dije. Lo somos. Y corté la llamada. La siguiente semana llegó una visita que no esperaba. Mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi papá, apareció en el taller un martes por la mañana. Era la primera vez que pisaba ese lugar. Lo vi mirando todo con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que tienen las personas cuando entran a un espacio que no comprenden. Está bien mantenido, dijo, mirando las herramientas ordenadas en la pared. Siempre lo estuvo, respondí. Se sentó en una silla de metal que yo tenía cerca del escritorio. Tenía casi 70 años, y esa forma de sentarse que tienen los hombres que ya no necesitan aparentar nada. Tu abuelo me habló de ti muchas veces, dijo. Me dijo que eras el único que venía sin pedir nada. Eso me tomó desprevenido. No lo esperaba de él. Los demás venían a pedirle algo, continuó. Tu papá, plata para el auto nuevo. Valeria, el aval para el departamento. Tu mamá, que mediara en esto o en aquello. Tú venías a trabajar con él. Venía a aprender, dije. Es lo mismo. Ernesto me contó algo que yo no sabía. Que Valeria había intentado convencer al abuelo Héctor, unos 2 años antes de su muerte, de vender el taller y repartir el dinero entre la familia. Que el abuelo se había negado. Que eso había generado una discusión grande que nadie me había contado. Que desde entonces, Valeria había comenzado a construir el relato de que el abuelo ya no estaba bien para tener una salida legal si el testamento no resultaba como esperaba. Sentí algo frío moverse por el pecho. No sorpresa, confirmación. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, le pregunté. Porque si Valeria presenta una impugnación, vas a necesitar saber lo que pasó realmente. Me levanté despacio y fui al archivador que estaba al fondo del taller. Saqué una carpeta. Tengo 11 años de visitas documentadas, dije. Fechas, fotos, registros de los trabajos que hicimos juntos. El abuelo insistió desde el principio en que anotáramos todo. Ernesto me miró. Él sabía que esto iba a pasar. Sí, respondí. Me lo dijo él mismo. Lo que no le conté a Ernesto todavía era lo que estaba guardado en esa misma carpeta además de los registros. Había algo más, algo que el abuelo me había dado en un sobre cerrado el último año de su vida, con instrucciones claras de que solo lo abriera si alguien intentaba impugnar el testamento. Hasta ese momento, el sobre seguía cerrado, pero Valeria estaba hablando con un asesor legal. Eso lo sabía porque mi prima Lorena, hija de Ernesto, me había avisado por mensaje esa misma semana. El sobre iba a tener que abrirse. La impugnación llegó un jueves, por carta formal, enviada a través de un asesor que Valeria y Gustavo habían contratado. El argumento central era el que yo ya anticipaba, que el abuelo Héctor no estaba en plenas condiciones mentales al momento de firmar la segunda sección del testamento, y que yo había ejercido influencia indebida sobre él durante los años de visitas al taller. Esa frase, influencia indebida, me quedó dando vueltas todo ese día.
Significaba que las 11 horas que pasé restaurando el Dodge del 72 con él, que las mañanas en que le llevaba café y él me contaba cómo había conseguido la primera herramienta del taller con su primer sueldo, que los sábados en que los dos revisábamos motores viejos en silencio mientras afuera llovía, todo eso lo estaban convirtiendo en manipulación. La traición familiar tiene muchas formas. Esa fue la que más me pesó. Llamé a Ernesto esa noche. Ya me enteré, dijo antes de que yo hablara. Lorena me avisó. Voy a abrir el sobre. Pausa. ¿Qué hay adentro? No lo sé todavía. Las instrucciones del abuelo eran claras, solo si alguien impugnaba. Lo abrí esa misma noche, en el taller, sentado en el mismo escritorio donde el abuelo Héctor había pasado décadas haciendo las cuentas del mes. El sobre tenía 3 hojas. La primera era una carta escrita a mano, con la letra apretada y ordenada que él siempre tuvo. La segunda era una hoja con nombres, fechas y montos. La tercera era una fotocopia de un documento que tardé unos segundos en reconocer. La carta empezaba así: Rodrigo, si estás leyendo esto, es porque alguien decidió que yo era un viejo sin memoria. Lo que vas a encontrar aquí es lo que yo sí recordaba con perfecta claridad. La hoja con nombres, fechas y montos era un registro detallado de cada vez que algún miembro de la familia le había pedido dinero al abuelo en los últimos 15 años. Préstamos que nunca se devolvieron. Mi papá, 3 veces. Valeria, 2 veces. Mi mamá, una vez de manera directa y 2 veces a través de mi papá. Montos no enormes individualmente, pero que sumados llegaban a casi $35,000. Ninguno documentado como regalo, todos registrados por el abuelo como préstamos pendientes. La fotocopia era el certificado médico de plena capacidad mental, emitido 18 meses antes de su muerte, 2 meses antes de firmar la segunda sección del testamento. Pero no era el mismo que ya tenía el abogado, era uno anterior, con una nota al margen escrita a mano por el médico y firmada por él. Paciente en perfecta condición cognitiva. Solicitó este certificado de manera voluntaria y anticipada, expresando su preocupación por posibles disputas familiares posteriores. El abuelo lo había previsto todo, con 2 años de anticipación. Esa noche no dormí bien, pero no fue por angustia. Fue por esa sensación extraña de estar sosteniendo algo que tiene más peso del que esperabas. La justicia divina, la que la gente menciona cuando no encuentra otra explicación, no llegó del cielo. La había construido un hombre de 78 años, solo, con una carpeta y una visita al médico, porque conocía perfectamente a su familia. Al día siguiente fui al abogado con todo. Le entregué la carta, el registro de préstamos y la fotocopia del certificado adicional. Lo vi leer en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Con esto la impugnación no tiene base, dijo. Lo sé. ¿Quiere proceder formalmente? Sí, pero quiero que antes les den la oportunidad de retirarla ellos mismos. El abogado me miró con una expresión que no era exactamente de desacuerdo, pero tampoco de acuerdo total. ¿Tiene alguna razón en particular para darles esa oportunidad? Sí, dije. Quiero que sepan exactamente lo que encontramos. Quiero que tomen la decisión sabiendo todo. 3 días después, el abogado convocó a una reunión. Valeria, Gustavo, mis padres, les presentó los 3 documentos. Los vio leer. Vi a mi mamá llegar al listado de préstamos y detener la lectura. Vi a mi papá cruzar los brazos. Vi a Valeria mirar a Gustavo. Vi a Gustavo mirar al piso. Esto es privado, dijo Valeria finalmente. Él no tenía derecho a compartir esto. Era su dinero y sus registros, respondió el abogado. Tenía todo el derecho. Si proceden con la impugnación, continuó el abogado, este material pasa a ser parte del expediente. Es información pública. Nadie habló por casi 1 minuto. Valeria retiró la impugnación esa misma tarde. Yo estaba en el taller cuando recibí la confirmación por mensaje del abogado. Tenía las manos metidas en el motor de un Fiat del 79 que un cliente había traído la semana anterior. Lo leí, lo guardé en el bolsillo y seguí trabajando. Era exactamente lo que el abuelo habría hecho. 2 semanas después de la reunión, mi papá apareció en el taller, sin avisar, como Ernesto, pero con una energía completamente distinta. Entró despacio, miró alrededor con esa incomodidad que tienen las personas cuando pisaron el lugar equivocado demasiado tarde. Me encontró debajo de un auto, en el foso de inspección. Escuché sus pasos y salí. Nos miramos. No vine a pelear, dijo. Bien, se quedó parado cerca de la puerta, como si no quisiera entrar del todo. Tu abuelo te quería mucho, lo sé. Nosotros también. No respondí a eso, no porque no creyera que era verdad en algún sentido, sino porque el amor que no aparece cuando lo necesitas tiene un peso distinto al amor que sí aparece. Y yo había aprendido, en 11 años de sábados en ese taller, que las palabras sin presencia no alcanzan. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó, mirando el taller. Seguir trabajando, dije. Lo que siempre hice. Mi papá asintió despacio, luego se fue. No hubo abrazo, no hubo reconciliación. Fue una visita de 10 minutos que cerró algo sin nombrarlo. Valeria no vino, ni ese día ni después. Lorena me contó, semanas más tarde, que Valeria y Gustavo habían tenido peleas fuertes porque él estaba convencido de que si no hubieran impugnado, el tema de los préstamos nunca hubiera salido a la luz. Que Valeria lo culpaba a él por haberla empujado
empujado a buscar el asesor legal, que la colección de autos resultó difícil de vender porque el mercado de clásicos es lento y los gastos de mantenimiento y seguro estaban comiéndose parte del valor, que vivían una tensión permanente que los había alejado de la mayoría de las personas que frecuentaban. La familia tóxica, cuando pierde el objeto de su disputa, muchas veces se vuelve contra sí misma. No es justicia divina, es consecuencia directa. Yo no sentí satisfacción en eso, sentí algo más parecido a distancia, como cuando cerrás una ventana que dejaba entrar frío. 8 meses después de la lectura del testamento, el taller funcionaba mejor que nunca. Había contratado a un ayudante, un chico de 22 años llamado Bruno, que aprendía rápido y hacía preguntas inteligentes. Había restaurado 3 autos ese año, el Fiat del 79, un Renault del 65 que llegó en partes y un Ford Falcon del 73 que fue el trabajo que más me había gustado en años. Tenía lista de espera de 4 meses. La cuenta que el abuelo había dejado vinculada al taller la usé en parte para modernizar equipos y en parte para una cosa que él había mencionado alguna vez de pasada: tener un espacio de enseñanza, un rincón del taller donde poder mostrarle a alguien más joven lo que es restaurar algo que el mundo ya dio por perdido. Bruno era la primera prueba de eso. Un sábado por la mañana, mientras los dos trabajábamos en silencio en lados distintos del taller, Bruno levantó la vista de lo que estaba haciendo y me preguntó cómo había aprendido. Un viejo me enseñó, dije. ¿Dónde? Acá mismo. Bruno miró alrededor del taller con otros ojos, como si recién entendiera algo. ¿El dueño anterior? Mi abuelo. Siguió trabajando sin decir más. Yo también. Afuera, por la ventana alta del taller, entraba la luz de la mañana de un modo que hacía que el polvo en el aire pareciera algo bonito. El motor del Falcon estaba sobre la mesa de trabajo, en piezas, esperando. Había una taza de café enfriándose en el borde del escritorio. Era exactamente así como habían sido los mejores sábados de mi vida. Lo que Valeria se quedó, una colección que reluce y que el mundo puede ver, vale dinero. Lo que yo me quedé, un lugar donde el trabajo tiene sentido, vale otra cosa. Una que no se puede tasar ni impugnar. Mis padres me llaman cada tanto. Conversaciones cortas, sin profundidad, como cuando no sabes bien qué terreno estás pisando. Yo las atiendo. No las alargo. No les cierro la puerta del todo, pero tampoco los invito adentro. El daño que hace una familia tóxica no se borra con una llamada. Se vive y se acomoda. La herencia que me importaba no estaba en ningún documento. Estaba en saber cómo escuchar a un motor que no arranca. En saber que el trabajo hecho con cuidado habla por sí solo. En 11 años de sábados que nadie más vio y que, por eso mismo, no le pertenecen a nadie más que a mí. El abuelo Héctor plantó algo. Yo lo estaba regando. Ellos cosecharon exactamente lo que sembraron. Desconfianza, peleas entre ellos y el silencio de alguien que ya no necesita explicarse. Eso es suficiente.